Mi nombre es Ana Paredes y para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Un poco la idea de este espacio es no solo hablar precisamente de los COCODES, COMUDES, CODEDES, sino hablar un poquito precisamente de la historia, ¿verdad? De la historia de estas formas organizativas que a veces pareciera que están ahí porque tienen que estar, pero hay un contenido político muy fuerte y una historia política muy fuerte detrás de estas formas de organización. Y cuando entendemos de dónde vienen, entendemos también por qué funcionan hoy como funcionan, ¿verdad? Entonces, antes, digamos, el preámbulo a iniciar la presentación, primero es, pues bueno, esto, ¿verdad? Darles el antecedente de estas conformaciones y después ya nos vamos precisamente al decreto 11/2002, que es el que le da vida a estos espacios de participación. Dentro de esto, lo que quiero es también, digamos, aludir a un caso raro, que es la ciudad de Guatemala con esta figura de los comités únicos de barrio. Y es una figura rara y ya vamos a ver por qué. Y a partir de eso quisiera que tuviéramos discusiones alrededor del tema. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Pues bueno, les cuento que estas primeras formas de representación, en realidad, aunque nos han dicho que devienen de la política de descentralización y de los acuerdos de paz, la verdad es de que estas formas donde tuteladas de participación, y lo voy a decir tuteladas en el sentido de que son formas de participación institucionalizadas, o sea, digamos, bajo el amparo de los gobiernos. Hay otras formas de participación, más adelante se las voy a describir, pero estas primeras formas tuteladas, por ponerle un apellido de participación, tienen sus orígenes precisamente en estos comités pro mejoramiento, que son muy de la etapa liberal. Ustedes se acordarán que en esa etapa liberal, pues obviamente el caudillo, el dictador en turno, definía el orden finca, ¿verdad? Pero efectivamente se necesitaba que la población tuviera ciertos niveles de participación autoritaria, definitivamente, donde estas personas principalmente se dedicaran no a la forma de participación como hoy la entendemos, sino que más bien a ser los constructores del desarrollo de la infraestructura para el modelo finca y también para los sentidos, digamos, de algunos abastecimientos de servicios estratégicos que ya se miraban que tenían que ser condiciones en las comunidades para el bienestar, como por ejemplo las fuentes de agua. Estas fotos, ¿verdad? Esta foto evoca mucho a esas fuentes en las fincas, ¿verdad? Y estas eran normalmente pues construidas por las comunidades. O bien, digamos, al final de cuentas, el tema de los caminos, ¿verdad? Con las leyes de vagancia y las leyes vinculadas a obligar a la población a que construyeran. Entonces, ahí esos comités pro mejoramiento eran un comité totalmente guiado por los jefes, ¿verdad? De los espacios locales totalmente autoritarios, pero que digamos la idea era esa, buscar el desarrollo. Entonces esos son como los primeros destellos que ustedes van a ver de algo donde se tutela a la población participación. Por supuesto, para nada democrática, totalmente vertical. Algo que ocurrió y aquí vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo grande, ¿verdad? Porque pues nos vamos a pasar toda la etapa precisamente de la revolución que en realidad se abre de esta etapa del 44 al 54 se abre una etapa bastante corta, pero importante para definir código municipal, apertura a sindicatos, aperturas a ligas campesinas, etcétera, etcétera, que abren formas de participación, pero bueno, todos sabemos y si no sabemos, hay muy buenos libros de historia que nos pueden ir recordando que pues con la contrarrevolución todo esto se cae y la forma en la que se empieza a ver algo mucho más constituido del poder de comunidad hacia arriba es posterior al terremoto de 1976, precisamente con los comités de reconstrucción. Yo no sé cómo estarán las edades acá, seguramente algunos serán de esa época, otros serán más de la mía, que ya no nos tocó vivir ese proceso, ¿verdad? Ni siquiera pensar que nuestros papás buscaban en un hijo en esa época. Entonces, pues para hacerles esta idea,
cuando ocurre el terremoto del 76, pues obviamente es un desastre a nivel país, especialmente a nivel del área central de Guatemala, por donde se construía, donde está constituida la falla, ¿verdad? Del Motagua. Entonces, el Quiché también fue muy fuerte afectado, entonces se construyeron comités de reconstrucción a nivel local. Y entonces ahí lo que se emanaba era precisamente que los mismos pueblos iban a ser los encargados de la reconstrucción del país. Y esto obviamente era coordinado por la Unidad Coordinadora de Promoción Social. Entonces tenía toda esta idea de un poder desde abajo, de localización de comités, por ejemplo, de asentamientos, de campos de refugiados, de pueblos, de aldeas que iban a tener toda la posibilidad de reconstrucción y de trabajo a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Entonces ahí es cuando se empieza a configurar esta idea de estas formas de representación. Lo simpático, digamos, es que este esfuerzo definitivamente por tener comités locales va más allá en algún momento de la reconstrucción nacional. Y resulta que muchos de estos espacios locales empiezan a ser espacios de contención y de demanda hacia las autoridades públicas ante el desastre que ocurrió y la cero atención o la poca atención o la clientelar atención que se mediaba para garantizar los beneficios a la población. Una de las características de las formas de representación comunitaria tuteladas por el Estado es que ha sido mediadas principalmente por formas clientelares. Algunos autores lo llaman como el patrimonialismo, ¿verdad? Patrimonialismo porque precisamente es es tratar precisamente al Estado y a las localidades como propiedad de una persona y gestora de una persona, o sea, una figura totalmente vertical, donde las comunidades no tienen acceso a definir su futuro, ¿verdad? Entonces, pues todos estos procesos patrimoniales y clientelares son definitivamente los que avalan y los que permiten a los gobernadores locales y a los jefes, ¿verdad? De las localidades definir los planes, pero no con la voz de la población. Y a eso súmenle una política ya contrainsurgente, donde cualquier visión de disidencia pues era constituida o pensada o imaginada como comunismo, ¿verdad? Entonces, pues estos procesos lo rompen, ¿verdad? Como ya se estaba empezando a hacer un espacio que permitía la disidencia, que permitía reclamar a las autoridades públicas por la no inversión, por la no ejecución, por la no llevada a cabo de los proyectos que se estaban emanando desde las coordinadoras de reconstrucción locales, empiezan a quebrarse estos espacios y se deshacen, ¿verdad? Y entonces para este proceso, un segundo que ya se me... resulta que hay todo un antecedente precisamente con el Plan Firmeza 83 y los comités interinstitucionales, o sea, aquí ya estamos hablando de una década después, más o menos, un poquito menos, unos 5 años, 6 años después, donde se empiezan a poner los comités interinstitucionales, ¿verdad? Que son estos espacios que van precisamente de la definición de lo local hacia lo nacional, pero que se cambia con el Plan Firmeza 83, ya no necesariamente con la reconstrucción por el terremoto, sino que también como un programa de alimentos y todas estas reconstrucciones de aldeas que se tienen que generar posterior a la intervención principalmente del ejército en las comunidades en todas las lógicas de tierra arrasada. Pero ¿qué es lo que ocurre, verdad? Esta idea de tener una oportunidad de que la ejecución de proyectos fuera a nivel de las necesidades más bajas, o sea, digamos, de las comunidades, se declara inconstitucional en 1988, obviamente porque está permitiendo precisamente que haya una posibilidad de participación política y con dictaduras y autoritarismos, eso es lo primero que se rompe, ¿verdad? O sea, los procesos de participación, ya sean a nivel de partidos políticos u otras formas de participación política, con movimientos sociales, o sea, protestas, con estas formas de representación local, ¿verdad? Que son las que definen los desarrollos. Entonces, pues esta inconstitucionalidad
deja nada más el sistema a nivel municipal, departamental y regional, pero tiene una fuerte carga a nivel de la coordinación nacional. Y pues bueno, al final de cuentas, estas comisiones interinstitucionales, ¿verdad? Que son sumamente fuertes y que son las que van a definir al final de cuentas todos estos procesos de control de población bajo todos estos planes de control militar, son precisamente la estructura que más o menos permite tener algunas formas de representación, pero totalmente vertical. ¿Qué es lo que pasa con los acuerdos de paz? ¿Verdad? Y especialmente con la ley de descentralización. Lo que se empieza a ver es que se necesita que esa verticalidad se rompa y que esto que se había limitado, esta participación a nivel comunitaria que se había limitado por múltiples niveles, no solo declarada inconstitucional, sino que ejecutada, tal cual ejecutada con fines de eliminarla, se volviera a restablecer. Era parte precisamente del acuerdo de fortalecimiento del poder civil y de ahí emana precisamente la ley de descentralización, que también años posteriores ya le da vida a la reforma de ley, perdón, a las reformas legislativas que dan vida al decreto 11-2002. Y la idea de esto es precisamente que se amplíe la participación no solo a un nivel específico, sino que hayan organizaciones que permitan que pueblos indígenas, que mujeres, que juventudes se mantuvieran dentro de estos procesos. O sea, que este decreto 11-2002 permitiera la participación de población que previamente en un proceso legislativo previo no se había considerado. Entonces, organizaciones de mujeres, organizaciones de pueblos indígenas piden una reforma de ley a esta ley del sistema de consejos de desarrollo, que es esta 11-2002, donde se ponga precisamente que estos espacios van a dar prioridad a estas formas de representación de pueblos indígenas, de organización de mujeres y de juventudes. La primera no lo consideraba, se hace esta reforma, precisamente lo permite, hay una ventana de oportunidad política, se le llama ahí en sociología, que permite que estas organizaciones impulsen una reforma y que digan, nos están dejando de nuevo afuera, entrémosle de forma distinta. Y entonces así, digamos, en una forma de antecedente muy corta y muy básica, pero que pueden leer en distintos textos, este de Yescas, que se llama Patrimonialismo, ahí les voy a pasar el nombre después, ahorita se me olvidó el nombre completo, pero es este autor, precisamente Miguel Ángel Illescas, hace una narrativa exhausta precisamente de estos mecanismos de participación y cómo son mediados por lógicas verticales en lugar de lógicas horizontales y emanan principalmente de lógicas patrimonialistas y clientelares. Él lo establece súper bien. Pues bueno, vamos de nuevo al Mentis y vamos entonces a hacer ahora sí la introducción a el proceso de lo que nos viene interesando después, que es el tema de Chance. Vuélvanse a meter otra vez a su Mentis, por favor. Y voten en la siguiente. Por favor, me dicen si lo están logrando. Si no lo logran, por favor, abran el micrófono. Y me dicen si lo logré, no lo logré. No lo logré, me sale registrarse en Mentimer, enviar los resultados, ir a otra presentación. Ah, perdí, perdón. Ahí está. Entonces ahora déjenme ver esta. Es que a mí también se me trabó, por eso les preguntaba. Era poner el link. Me están pidiendo por acá. El link está puesto en el chat. No sé Es, si ya lo... es seguramente son el, personas es el que han mismo, ¿verdad? entendido. Es exactamente el mismo, sí. Si lo va a pegar acá, sí es el mismo. Ya están metidos. Si no lo genera, no me lo generó. Denme un segundo, ¿sí? Voy Ok. a ver qué es lo que pasa. Denme un segundo. Les prometo que lo resuelvo en 3 segundos.
¿Ya? ¿Ahora? ¿Ya tienen acceso al segundo? Solo indica que Ah, llegamos al final. Ah, ahora ¿Ahora? ya. sí, ¿Ya? Ya. ahí está, Ya. ahora sí. No, aún no. No, dice que Algunos sí. estamos llegando al final. Refresquen porque ahora algunos les dijo que sí. Perdón, vuelvan a refrescar. Algunos ya les dio opción. Ya está. Sí, ahí está, ya me está señalando. Ahí está, ya se está moviendo. Ahorita les voy a enseñar cómo va el... Ahí está. ¿Participa en algún espacio de representación comunitaria como asociación de vecinos, COCODE o CUB? La mayoría me está diciendo que no. Otros participan en COCODE, algunos menos en asociación de vecinos. Lo está subiendo a participé, pero ya no lo hago. Otros espacios y un comité único de barrio. CUB significa comité único de barrio. La generalidad es el no, el COCODE y la asociación de vecinos. Esa es la generalidad. Pero digamos que lo más interesante, si lo pueden ver ahorita en la pantalla, es que la mayoría, sin lugar a duda, dicen que no estamos participando. ¿Verdad? Entonces ahí es algo importante para hacer la reflexión. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de la presentación. Ok. Bueno, como vimos, lo que principal sale es el no, el segundo el COCODE, y pues al final de cuentas las asociaciones de vecinos no es que sean mayor a participé, pero ya no lo estoy haciendo. Según el Mentimeter, miren, súper importante es hablar que este decreto, perdón, es que me estaba interrumpiendo, el decreto 11/2002, lo que designa finalmente es ese poder de participación local, pero a distintos niveles. Está el poder comunitario, está el poder municipal, está el poder departamental, el poder regional y el poder nacional. Pero la generalidad la divido yo en tres cosas importantes de esta legislación, de este decreto, mejor dicho. Uno, el poder de participación para definición de las acciones de desarrollo. La planificación de la acción municipal, local, que estira, digamos, también a un beneficio departamental y evidentemente debería de tirar al desarrollo nacional. Y esto que muchas veces se nos olvida y es algo que los COCODES lo tienen y lo pueden hacer y que es sumamente importante, es el tema del poder de la fiscalización. Y no solo fiscalizar proyectos nacionales o de corte municipal, también entidades privadas. No sé ustedes, los que han sido parte de COCODES, pero con experiencias que yo he tenido a nivel de acompañamiento a comunidades que tienen problemas, por ejemplo, con proyectos de industrias extractivas. Una de las cosas que les decían en la municipalidad, lo primero que les decían es que miren, los COCODES no tienen por qué meterse a hacer fiscalización de cómo están funcionando estas empresas a nivel local. Y por supuesto que es la mentira más grande que existe, porque si una empresa, una acción, un plan de desarrolladores privados va a afectar mi municipio, mi localidad, los COCODES tienen todo el poder de fiscalizar y de poder exigir rendición de cuentas a las municipalidades, a las gobernaciones, a los ministerios con respecto a cómo se están desarrollando los proyectos. Entonces, estas tres partes son súper importantes de entender del decreto. Definición de una forma de participación local, la propuesta del desarrollo a nivel municipal y el poder de fiscalización. Yo siempre, y esto me gusta mucho de esta imagen,
veo al sistema precisamente como tuercas, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo en esta parte, son tuercas, ¿verdad? Del menor se supondría al mayor. A este le dan un nivel más grande, pero en realidad para mí esta es la más importante, porque de aquí precisamente es donde emana toda la planificación del desarrollo local. Y la tuerca, ¿verdad? Las tuercas, el sistema va moviéndose y hace funcionarse cada vez que una de las partes de la tuerca va haciendo fuerza sobre la otra, ¿verdad? Eso es lo importante de estos sistemas y de verlos como un sistema de tuercas, ¿verdad? Porque una le da la fuerza a la otra, una le da la fuerza a la otra, una le da la fuerza a la otra, y es precisamente esto lo que diferencia de la concepción de los comités interinstitucionales, es que aquí hay un poder bien establecido de participación. Antes era aquí, aquí, aquí y aquí, y esto se anulaba. Se anulaba o se mataba. Se supone que ahorita no se tiene que anular y no se tiene que matar. Y tiene que funcionar precisamente porque de aquí tiene que emanar todas las fuerzas para definir el territorio a nivel nacional. ¿Va? Entonces, no nos olvidemos de estas tres características que tiene el decreto, ¿verdad? Que es el del sistema de desarrollo. Un segundo, que se me vuelve a trabar. Sin embargo, ay, vean, ahorita se me... algo súper importante que hay que hablar es que la participación a nivel de una localidad no puede definirse únicamente por esto. O sea, un COCODE no es el que va a definir la participación. Existen otras formas de participación que se pueden ver dentro de las asociaciones de vecinos, que esas también están avaladas dentro del Código Municipal. Los comités únicos de barrio, esta es una figura muy particular de la ciudad de Guatemala, ya les voy a contar. Y esas organizaciones ligadas a movimientos sociales o ONGs, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que tampoco un COCODE es la única forma de representación comunitaria. La misma ley establece que deben haber representaciones de organizaciones empresariales, organizaciones de desarrollo político como ONGs, por ejemplo, dentro de un COMUDE, que sería el siguiente nivel, ¿verdad? Que era el que les había enseñado previamente, que es este. ¿Verdad? Aquí deberían de haber representación no solo de los COCODES, sino que deberían de haber representación de otras organizaciones de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? El COCODE también tiene sus limitaciones. O sea, no puede arrogarse totalmente la participación. Hay otras formas de participación que pueden estar representadas dentro del municipio y no son las únicas, ¿verdad? Entonces, estos grupos organizados son precisamente los que nos van a dar las pautas de la organización a nivel comunitario y son las que van a formar los COCODES. ¿Cómo se organiza un COCODE? Veámoslo de una forma muy sencilla. Cada comunidad tiene una forma distinta de elegir a sus autoridades. Normalmente en pueblos indígenas, las asambleas comunitarias se rigen no necesariamente a través de generación de planillas, como ocurre muchas veces en centros urbanos, ¿verdad? Que se generan planillas para participar, para estar en un consejo comunitario de desarrollo, sino que las personas son definidas en una asamblea a mano alzada, así, tal cual, a mano alzada, ¿verdad? Entonces, son puestos rotativos, ¿verdad? Son puestos rotativos, entonces, por 2 años le toca a esta persona, que es una persona que, por ejemplo, es comadrona y que tiene mucho conocimiento de las necesidades de la comunidad. Al otro periodo le toca un maquis, al otro periodo le toca a un maestro ser el presidente y se van definiendo los puestos de formas distintas. En realidad, la ley no establece una forma o una definición de cómo se deben elegir las autoridades. Pasó también en una experiencia que la Municipalidad de Guatemala les estaba exigiendo a una organización de COCODES la renovación, pero quería que se hiciera bajo la término de planilla. Y entonces la gente en Canalitos le decía, disculpe, pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer en asamblea comunitaria. No, que eso va a ser un relajo, no se puede, está prohibido. Díganos dónde se prohíbe.
es mentira. O sea, tampoco está definido de que los pueblos que no se consideran a sí mismos indígenas no puedan definir otras formas de participación. Es más bien cómo la localidad está definiendo esa forma de participación. Eso también es súper importante tenerlo claro, porque también muchas veces por ahí quieren meter goles en las municipalidades diciendo que eso no es la forma de definición de un proceso de participación para conformar COCODES. Estos órganos entonces van a ser parte del COCODE. Hay COCODES de primer nivel y hay COCODES de segundo nivel. Los COCODES de segundo nivel son normalmente cuando ya hay un número grande de COCODES a nivel comunitario, y esos son los que tienen que subir a participar dentro del COMUDE. Digamos, o sea, ya se llega a un número grande de COCODES de representación a nivel comunitario, entonces se hace una elección a nivel local para que el COCODE de segundo nivel sea el que sea el representante dentro del Consejo Municipal de Desarrollo. Y ellos son los que hacen parte precisamente del COMUDE. Entonces ahí lo van a conformar las autoridades municipales, las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, otro tipo de asociaciones civiles y otros tipos de organizaciones que no necesariamente van a tener que ser precisamente algo que esté instituido en ley. Por ejemplo, una representación de una alcaldía indígena también puede ir dentro del COMUDE, ¿verdad? Entonces eso es súper importante tenerlo claro, que el COMUDE no debe de ser representado nada más por COCODES, pueden estar representados por otras formas de organización dentro de la municipalidad. La restricción es esa, que funcionen y que tengan su constitución dentro de la municipalidad. Y así, digamos, puedan tener mejores formas de participación. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una condición súper importante. Lo que les decía, que el problema es cuando esta forma de representación empieza a diluirse, ¿verdad? Aquí, en este nivel, es donde mejor se puede ver la representación comunitaria, a nivel del Consejo Comunitario y del Consejo Municipal, porque acá hay representación. Pero cuando vamos subiendo a cada una de las tuercas, ya se va perdiendo, porque entonces ya no hay un representante a nivel del COCOD, sino que son las representaciones de los alcaldes. Ya cuando está a nivel departamental ya es representación de alcaldes. A nivel regional ya es nada más un alcalde. Y ya a nivel nacional eso se diluye. Por supuesto, el tema de las gobernaciones sigue siendo presente, pero poco a poco, conforme va subiendo, digamos, o escalando la participación, la representación comunitaria ya no se ve. Y entonces el problema es ese. Si el proyecto que a nivel comunitario se definió y logró llegar al COMUDE, logró llegar a nivel municipal, pero no logra llegar al nivel departamental, aquí ya hay una tranca. Y esta tranca va a evitar que la tuerca siga funcionando y se va a trabar. Esa representación y ese ideal que las personas puedan tener y definir su desarrollo, ya no lo van a lograr si aquí empiezan a haber trancas, si aquí empiezan a haber obstáculos, si aquí el clientelismo es el que manda y no manda, qué es lo que necesitamos y definimos a este nivel, por lo menos, de necesidad de desarrollo. Si el diputado se mete, si el gobernador se mete, si aquí lo que me interesa es una representación más bien para cumplir un pago de una deuda política, por ejemplo, en campaña. Eso es súper importante. O sea, el sistema se va quebrando si les vamos poniendo estas trancas. A este nivel suele funcionar. Aquí es donde empieza a tener problemas. De aquí para arriba es cuando empieza a tener problemas. Y vamos a tener unos ejemplos muy básicos, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema de obras, las obras, la definición de obras y los sistemas. El COCODE va a identificar y va a priorizar las obras a nivel local. ¿Qué tipo de obras? Agua potable, electricidad, drenaje, salud, educación, medio ambiente, todo aquello que sea vinculado a su comunidad. El COCODE no va a funcionar como policía ni como juez. Eso es súper importante definirlo. El COCODE, su único rol es precisamente identificar, priorizar y llevar al COMUDE esos proyectos que nosotros necesitamos sean ejecutados con dinero definido por el presupuesto del Ministerio de Finanzas
para el desarrollo, pero no van a funcionar como jueces, no van a funcionar como policías, su función es otra. Eso es súper importante definir. A nivel del COMUDE, pues bueno, se recibe, se hace la aprobación técnica y ya se hace la priorización municipal. A nivel del CODEDE, ya se hace esa asignación presupuestaria que se da desde el Ministerio de Finanzas. Ahí también pasa con aprobaciones técnicas y ya se empieza a meter la CG Plan, ¿verdad? En todo este proceso también a nivel del COMUDE ya hay una definición con la CG Plan para definir cuáles son las obras prioritarias. Y al final, pues bueno, el Consejo Regional y la CONADUR, que es el nacional, son los que ya van a dar la aprobación final y van a definir, bueno, estos son los que vamos a trabajar a través de los presupuestos asignados por el Ministerio de Finanzas. Pero veamos, ¿quiénes hacen el presupuesto en Guatemala y quiénes definen finalmente a dónde se van los fondos? Si quieren, vamos a abrir el micrófono 3 segundos para que me respondan esta idea. ¿Quiénes hacen el presupuesto en Guatemala? Solo para recordarles que le quedan 10 minutos. Perfecto. ¿Quiénes hacen el presupuesto en Guatemala? Abramos el micrófono 1 segundo. CG Plan. ¿Quién más? Parte de El las... Congreso de la República. El Ministerio de Congreso. Finanzas. Sacan sus necesidades y las pasan al Congreso. ¿Perdón? Finanzas públicas. ¿De nuevo? ¿No le escuché algo de sus necesidades y las pasan al Congreso? Los ministerios pasan lo que necesitan, sus recursos, y los pasan al Congreso para que se apruebe o se Exactamente. fiscalice. ¿Cuánto necesitan, perdón? ¿Cuánto se necesita? El presupuesto del Ministerio de Finanzas y precisamente es el Congreso quien hace la aprobación del presupuesto, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a tener personas que se van metiendo en la definición. Vamos a cerrar el micrófono ahora. Vamos teniendo personas que se van metiendo en quiénes van a definir qué es, cómo y para qué se van a ir los fondos públicos que supuestamente se tienen que priorizar a nivel del poder. Hay otros agentes como los gobernadores, que son una figura también bastante colonial, diría yo. Yo me animaría a poner una figura totalmente colonial del control político. Tal vez ahora ya no tiene tantos esos controles y ese señor todopoderoso que era el gobernador o el jefe político, pero siguen siendo súper determinantes porque pues ellos también tienen incidencia precisamente a nivel de los CODEDES y a nivel de los consejos regionales y nacionales, ¿verdad? Entonces ellos también definen. Y si hay intereses ahí, aunque el COCODE haya definido una necesidad, si el Consejo Regional y el Nacional no lo ven como una necesidad y a eso le sumamos que existen intereses de diputados que no le van a dar la prioridad, imagínense, al tanque de agua de distribución o al sistema de saneamiento o a generar la planta de tratamiento de agua, las famosas plantas de tratamiento de agua que se nos han caído como posibilidad a nivel municipal, sino que le damos prioridad a una generación de un camino que ya se asfaltó 3 veces y que se vuelve a caer, pero que le vuelven a dar la concesión a la misma empresa vinculada al diputado, al alcalde, al etcétera, etcétera, ahí es donde esto ya no empieza a funcionar, ahí es donde esas tuercas que yo les decía ya no están funcionando como queríamos que funcionaran. Estas son precisamente todas todas las trancas que se van teniendo para la definición y que ya no van siendo funcionales, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Esto se tendría que definir, las obras se tendrían que definir, uno, por cantidad de población, por índice de desarrollo humano, por índice de recaudación fiscal por departamento, el índice de pobreza extrema, o sea, el índice de pobreza extrema debería de definir las obras, o sea, que se deberían de ir mucho del presupuesto a esas localidades donde existen números grandes de pobreza extrema. Y de ahí, pues digamos, todo este sistema no necesariamente funciona así, porque muchos meten las manos en los presupuestos y no se llegan a nivel local a generar procesos de definición. A eso sumémosle que a nivel local muchas veces están en contubernio, ¿verdad? Y eso lo sabemos, lo vemos en los medios de comunicación, no les estoy diciendo nada que no sepamos, lo vemos todos los días. A nivel local, a nivel de los COCODES, se ve precisamente de que hay vínculos con partidos políticos, con desarrolladores,
para facilitar precisamente esos proyectos que van a ser de beneficio no colectivo, sino para beneficio de algunos, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Y ya para ir terminando, les quiero contar el caso de la ciudad de Guatemala, que seguramente los que vivimos acá en la capital lo entendemos, o por lo menos sabemos de la existencia de estos comités únicos de barrio, pero no sabemos qué tanto mal le han hecho a los sistemas de participación. Cuando se generó este sistema de participación con el decreto 11-2002, en ese momento teníamos un poder local bastante autoritario aquí en la Municipalidad de Guatemala que vio un peligro en la construcción de los COCODES, precisamente por el tema de las fiscalizaciones que se podían tener. Entonces la ciudad de Guatemala, la municipalidad, lo voy a poner así, se fumó tal cual un reglamento nuevo, que es el de ordenamiento territorial para la organización y participación comunitaria. Y ese creó precisamente los comités únicos de barrio. ¿Cuál es la gran diferencia y sustancial diferencia entre un COCODE y un comité único de barrio? Lo que estamos viendo aquí es precisamente que el CUP, como el COCODE, emana del poder local. Sin embargo, aquí existe una figura que es el alcalde auxiliar, que es el mediador de los CUP ante el Consejo Municipal y ante la definición de los planes. ¿Qué es lo que pasa? El COCODE, todos los COCODES de primero y segundo nivel tienen acceso directo al Consejo Municipal. No tienen que pasar por un alcalde auxiliar. También pueden llegar por medio del Consejo Municipal a los comunes. A los CUP no se les permite. Su única definición es la alcaldía auxiliar. Si el alcalde auxiliar no ve como prioritario la definición del CUP de mejoramiento de parques, de mejoramiento del sistema de alumbrado, de cualquier cosa que se necesite, no pasa jamás al Consejo Municipal y no va a ser parte del común. Y esta situación generó muchos problemas en la ciudad de Guatemala porque mantuvo, además de que no había priorización y escucha, gobernanza se le llama, desde las comunidades para definición de su desarrollo, no había tampoco poder de fiscalización. ¿Se acuerdan que les dije que este tema de los COCODES es sumamente importante, el rol de fiscalizador, de auditoría social que tienen? Este rol no lo tienen los comités únicos de barrio, entonces no podían ir a pedirle cuentas al alcalde auxiliar o al consejo municipal, por ejemplo, por un proceso de una construcción, de un adoquinamiento, de una pavimentación, y ver si en realidad los costos eran reales con lo que se había construido. No lo podían hacer y tampoco permitían la generación de COCODES. Esto cambió aproximadamente hace unos 10 años, no tiene muchísimo tiempo, pero cambió aproximadamente hace unos 10 años en la ciudad de Guatemala y fue por una lucha muy fuerte, muy fuerte de vecinos de la zona 1 de pelear su derecho de conformar COCODES para precisamente estar dentro de los comunes y la definición de la planificación territorial. Gracias a esa lucha, que en realidad fue una lucha más, les digo, desde otras formas de participación, más digamos desde el tema de las protestas, si ustedes lo ven así, que las personas lograron tener acceso a que se reconocieran los COCODES dentro de los comunes, dentro del común de la Municipalidad de Guatemala. Eso no pasaba. Parece raro, pero efectivamente en la ciudad de Guatemala no teníamos COCODES hasta hace unos 10, si no estoy mal, hasta hace unos 10 años no teníamos, no era la mayoría. Lo que abundaban eran los CUP. Ahora es una fusión entre COCODES, CUP y cada vez más asociaciones de vecinos. Pues, digamos, hay también pleitos dentro de las mismas formas de organización y las personas van buscando sus condiciones para ir teniendo mejores participaciones dentro de la sociedad, ¿verdad? Dentro de los comunes. Y esto, digamos, en muy resumidas cuentas, es precisamente el cómo funciona el sistema, pero y cómo funciona a nivel de otras también, considerando otras formas de participación que son necesarias y que existen dentro de la formación de cualquier poder local. Hay un texto muy bueno y les puse ahí el link, es de USAID, que marca muy bien cuáles son los roles de los COCODES. Estos textos los han generado precisamente porque muchas veces las personas que conforman COCODES no tienen idea ni a qué van, no saben ni cuáles son sus funciones.
Entonces, muchas organizaciones como USAID o las mismas universidades han generado manuales de funcionamiento de estas organizaciones a nivel local. Y este es nada más un ejemplo de algunas posibilidades que ustedes pueden ir bajando y pueden ir leyendo para ir profundizando en este tema. Ahorita yo les hice nada más un resumen ejecutivo,